¿Realmente las cosas son como parecen en la Iglesia Católica? Cuando vemos que los herejes son premiados por el Papa Francisco y por el Vaticano, cuando vemos que los que hacen todo acto de sacrilegios y están destruyendo, desmantelando la tradición de la Iglesia Católica, son premiados, son protegidos por el Papa Francisco, muchos entramos en shock. ¿Realmente la vida en el Vaticano es lo que te han dicho que es? Nosotros abiertamente lo hemos dicho en los programas del canal, que son una manada de lobos, rapaces que vienen a destruir, a destrozar el rebaño de Cristo, vestidos de curas, obispos y de cardenales. Muchas de las personas quizás nos pueden creer, pero hoy nos lo ha dicho o lo hemos investigado de un obispo, Atanasio Schneider, que claramente ha dicho que los herejes en la Iglesia Católica hacen lo que hacen porque perfectamente saben que el Papa Francisco no los va a disciplinar o no va a haber una sanción sobre ellos. Esto es grave, te ponen los pelos de punta porque revela la clase de lacra que tenemos en el Vaticano. De eso vamos a hablar en el video del día de hoy. Más, comenzamos. Mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Durísimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿aplicarán perfectamente a estas hienas que rodean en la Iglesia Católica? ¿A estos falsos pastores que han intentado destruirla, que pretenden acabarla, desmantelarla, incluso entregarla al demonio, al nuevo orden mundial? Yo creo que sí. Acompáñenme a ver esta información que es importante para todos nosotros. Este es uno de los cardenales herejes por excelencia, pero herejes y herejes con ganas, mis queridos hermanos en Cristo. La Iglesia, como dice el Evangelio, ha tenido Ojo, falsos profetas, lobos feroces que vienen a matar, a destrozar las ovejas, el rebaño de Cristo, pero vestidos con piel de oveja. Por fuera parecen verdaderos pastores, verdaderos profetas, pero por dentro son el mismo Satanás, el diablo, el demonio. Engañan. Y nuestro Señor Jesucristo nos da un criterio: por sus frutos los conoceréis. este cardenal, obispo de San Diego, elevado al cardenalato por el Papa Francisco, ha proclamado abiertamente herejía o ha enseñado públicamente herejías. Rapopki, uno de los obispos doctores en derecho canónico de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, ha salido a dar la voz de alarma y nos ha dicho que es un hereje. Entre él y otros más son herejes. ¿Por qué? Porque proclaman herejías. Nos guste o no nos guste, son herejes. O independientemente de lo que tú pienses, cualquier persona que proclame herejías es hereje. Si lo hace públicamente, obviamente es hereje, lo cual lo lleva a una comunión, excomunión late sentense. Lleva a que no eres miembro de la Iglesia Católica. Esto es delicado
obispos se unieron a Paprocki. Hombre, disculpa. Obispos se unieron a él. Pero en esta ocasión, que ha dicho Atanasio Schneider, va más allá. Más allá de eso, Atanasio Schneider nos revela que de alguna forma u otra, ellos actúan porque el Papa Francisco los protege, porque saben perfectamente que no habrá consecuencias para ellos, jamás en la vida. Y tenemos a Schneider, lo dice de una forma muy tajante. Una de las voces más recias, por así decirlo, en la Iglesia Católica en esos tiempos, es el obispo auxiliar de Atenas, Atanasio Schneider. Ha entrado en una polémica en torno al artículo publicado por el mismo cardenal McRoy. En pantalla lo reveló, el cardenal McRoy es este, lo reveló un artículo en la revista jesuita América, señalando lo obvio, es decir, herejías. Eso es un hecho que lo puedes tú consultar, es público. Atanasio Schneider lo dice que es público y él públicamente mostró herejías. Atanasio Schneider nos dice, hay una impunidad, total impunidad para los prelados que expresan opiniones heréticas. Ha lamentado así el obispo Schneider en una entrevista concedida a la plataforma conservadora online de Frontline TV, en referencia a las declaraciones vertidas por el neocardenal de San Diego McRoy en la revista América Jesuita, que ya lo hemos analizado. En realidad, a veces incluso se premian, y tenemos en cuenta que en el nuevo Consejo de Cardenales, la Junta informa el Papa Francisco va a gobernar la Iglesia Católica, la Junta Interna, perdón, figura el cardenal Hollerich, otro hereje, quien ha afirmado que los católicos deben revisar la moral de los actos homosexuales. Es muy triste. Este cardenal y otros obispos que expresan públicamente una herejía material quedan impunes, asegura Schneider. Los cardenales y obispos que promueven enseñanzas anticatólicas lo hacen abiertamente, sabiendo que no serán castigados, porque el Papa Francisco nunca castiga a obispos heréticos, nunca castiga a los herejes. Lo ha dejado bien claro Atanasio Schneider. Por el contrario, el obispo Schneider también contesta que Francisco ha promulgado una política en la Iglesia Católica que parece actuar en contra de los obispos que se adhieren a las enseñanzas de la Iglesia Católica y son cercanos a la tradición. Atanasio Schneider señala que Francisco ordenó una serie de visitas apostólicas a obispos celosos y de la mentalidad tradicional, cuyas diócesis ahora están en completo control de Roma, del Vaticano. Incluso, mientras que tales declaraciones abiertamente heréticas no son castigadas, incluso son promovidos a cardenales, dice Atanasio Schneider. La elevación de McRoy al cardenalato es un caso más. El obispo McRoy fue ascendido incluso cuando se hiciera pública su declaración en contra de la integridad de la fe y de algunas normas. Fue recompensado por esto. Schneider lo describió como un escándalo y una manifestación de la profunda crisis que estamos viviendo en la iglesia el día de hoy, que nos lleva a la confusión y que lleva a la perdición de muchas almas. El obispo también hizo un llamado a los católicos a rezar mucho para que el Papa tenga nuevamente la iluminación de Dios, la luz y la fuerza para hacer su tarea, para fortalecer sin ambigüedades a todos los obispos y fieles en la pureza e integridad de la fe católica, que es la fe divina, no inventando o no inventada por los seres humanos. Las palabras de Schneider nos revelan terriblemente las cosas como están pasando en la Iglesia Católica. Mis queridos hermanos en Cristo, no es lo que nosotros nos imaginamos. Hay una manada de lobos que actúan porque saben que gozan de impunidad. Perfectamente lo saben. Quizás lo que nosotros los católicos laicos, en nuestra pobre formación y en nuestra pobre, por así decirlo, conocimiento, las palabras pobres, hemos destapado lo que ellos tan celosamente guardan. ¿Qué es lo que guardan tan celosamente? El conocimiento
de que ellos saben perfectamente que no serán castigados por nadie, de que van a gozar de impunidad a pesar de que hagan lo que hagan, y de que digan lo que digan, siempre serán cuidados, porque el objetivo es destruir la Iglesia Católica. Hay un poder oscuro que gobierna al Papa. Hay un poder oscuro que se sienta en la Iglesia Católica que gobierna a obispos y a cardenales. Porque eso no es mentira. Perdón, ¿eh? Ese es un hecho. Es un hecho de que ellos saben que no van a hacer nada porque hagan lo que hagan, no va a haber impunidad para ellos. No, perdón. Va a haber impunidad para ellos. Atanasio Schneider hace referencia a este artículo donde el cardenal públicamente revela herejías. El cardenal McRoy y otros más. El círculo más cercano al Papa Francisco, los asesores personales, por así decirlo, lo llaman el círculo del G9 de cardenales. Uno de ellos es un hereje, entre otros más. Claro que sí, pero el que ha publicado abiertamente herejías es el cardenal Hollerich, y ahora es el círculo más cercano del Papa Francisco, el asesor principal, los asesores principales. Estamos hablando de herejías y de una impunidad tremenda en la Iglesia Católica por el Papa, porque no los corrige. Y como lo dice Atanasio Schneider sin pelos en la lengua, no es raro que el Papa Francisco haya ordenado una serie de visitas apostólicas a diócesis donde los obispos son celosamente cuidadosos de la tradición, aman la tradición, y ha ordenado visitas apostólicas para tomar control de sus diócesis, es decir, quitarles, arrebatarles sus diócesis para que Roma las controle directamente, buscarles delitos, darles delitos para expulsarlos, diócesis o reprimirlos o castigarlos. Esta es la realidad que se está viviendo, mientras los herejes andan como Pedro por su casa, promoviendo herejías aquí, ya, hablando aquí, ya, con el fin de la católica, de acabar con la católica que le están haciendo a la iglesia. Es terrible, es terrible. Pastores, falsos profetas, están metiendo en un problema grave en la Iglesia Católica, culpa de estos herejes. Es importante nosotros explicarlo, porque nosotros nos hacemos esa pregunta: ¿por qué no hay quien los castigue? No hay poder humano que se atreva a castigar a estos herejes. ¿Por qué? Porque ellos saben abiertamente en medios de comunicación, en entrevistas, en homilías, hablan cualquier tipo de herejías que saben que es contradictorio, que incluso te incurres en un pecado gravísimo, que ni siquiera podemos pensar que creen en el pecado. Los alemanes, bendiciones a las parejas del mismo sexo, sabiendo que nadie nos va a tocar un pelo. El sínodo alemán es un desastre. La iglesia alemana ha dejado de ser católica, ya está en cisma. Nadie les toca un pelo, nadie. Los obispos que defienden la tradición, cardenal Pell, en paz goce, se encarcela. Hermanos en Cristo, estamos frente a una dictadura en la Iglesia Católica. Es un dictador comunista que está guiando los hilos. Muchos nos sorprendemos porque ¿cómo es posible? Es posible. La realidad nos está mostrando. Los hechos hablan por sí. Estamos frente a un dictador. La Iglesia Católica se está moviendo en ese sentido. Es la autoridad de la Iglesia Católica la que la quiere destruir. Es la autoridad. Como dice el obispo Schneider. Oremos para que se restablezca un poquito más esto. Pero sobre todo seamos conscientes que la Iglesia de Jesucristo es siendo atormentada durísimamente por los dictadores que pretenden acabarla, que dejan que los enemigos anden con total impunidad, porque ni siquiera la misma ley de ellos aplica, ni siquiera su misma ley. Tienen un derecho, código de derecho canónico, ya lo obedecen. La ley es para sus enemigos, la ley es aplicada para los que defienden la tradición, la ley es aplicada para quienes quieren, por así decirlo, obedecer a Cristo, para quienes quieren seguir a Cristo, para ellos es la ley. Pero para los que quieren instaurar el reino del demonio en la Iglesia de Jesucristo, hay permisos, hay ascensos. Cito las palabras del obispo Aprocki:
Sería terrible. Esos herejes votaran en un... Sería terrible. Más terrible sería que uno de ellos sea papa. No dudes, todo puede pasar. Oremos, queridos hermanos, en verdad, oremos porque lo vamos a necesitar. Todo estemos bien conscientes de la situación por la que estamos pasando. No va a iniciar una persecución a los católicos, ya está iniciando. No va a haber, no vas a decir, es que vendrá, no va a vendrá, ya está aquí. La abominación de la desolación en la iglesia ya está aquí. Los católicos verdaderos en Cristo vamos a ser probados, no por los protestantes, sino por los mismos dirigentes de la iglesia católica que parece que han pactado con el demonio, han pactado con el nuevo orden mundial. Por eso, los que proclaman la doctrina del anticristo son promovidos, ascendidos, custodiados, cuidados. Por eso ellos gozan de poder en la iglesia católica. Por lo contrario, son perseguidos. Los mismos enemigos de la iglesia no están fuera, pero los enemigos los tenemos en casa. Oremos a Dios, oremos a Cristo para que nos permita mantenernos firmes en la fe. Ese va a ser el reto. Ese va a ser el reto más fuerte para nosotros, sus hijos.